Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar las lesiones y una mirada particular en cuanto a la prevención de las lesiones. Cuando hablamos de lesiones, nos referimos de alguna manera a todas aquellas circunstancias que por algún trauma, por alguna enfermedad, por alguna cuestión particular, ya sea del entrenamiento del juego, interfieren en el normal desarrollo desde lo físico y desde la salud de nuestros deportistas. Eh, este tema, desde una mirada, desde una macro mirada, tendría que ser eh, exclusivamente del departamento médico. Pero muchas veces depende también de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos un kinesiólogo o un médico que nos acompañe permanentemente. Y por lo menos tener una mirada y una idea de cómo nosotros podemos ayudar a que la lesión esté lo más alejada posible de nuestro jugador, es muy bueno. Recordemos que de alguna manera el enemigo número uno del deportista es la lesión, porque una lesión te deja afuera de una competencia, de un entrenamiento o de un tiempo determinado del entrenamiento y de la competencia. Y creo que no hay nada más feo para un deportista estar en esa situación particular. Entonces, en este sentido, nuestra función es diseñar de alguna manera esas decisiones en el entrenamiento que vayan a proteger la salud del jugador o que de alguna manera ayuden al desarrollo de acelerar ese proceso de recuperación para que no se rompa esa continuidad del rendimiento y en nuestras etapas que nosotros miramos de 8 a 12 años, que no interfiera de alguna manera en el crecimiento de nuestros jóvenes deportistas. La prevención y la gestión de las lesiones. La salud y las señales de alarma, el sueño, la hidratación como medicina de entrenamiento. Recuerden que nosotros hablamos, dormir entre 8 y 10 horas para los niños es fundamental. Hidratarse cada 20, 30 minutos, categórico. ¿Tá? Eso como primera medida en nuestras edades es fundamental. ¿Tá? La nutrición para sostener, por un lado, la carga de entrenamiento y que ese proceso de adaptación a la carga de entrenamiento se asimile, ¿tá? Y tener la mirada puesta en el monitoreo de la carga. Es decir, cuánto entrenamiento doy, cómo lo asimila y que eso no interfiera ni en la salud ni en el desarrollo de la carga de entrenamiento o de la o del rendimiento deportivo. ¿Tá? Eso es como la mirada general. Y en esto está involucrado todo el entorno al DT. Si bien el director técnico es el jefe de grupo, es quien articula todo, todo pasa por el DT. ¿Tá? Es por eso la importancia de que el técnico conozca de todo. No que sea especialista en todo, pero sí que conozca. ¿Tá? Entonces, en este sentido, vamos a ver que en términos de prevención de lesiones y factores de riesgo, es importante entender que esto es un fenómeno multidimensional, que hay muchos profesionales que están comprometidos en el tema, que hay diferentes perspectivas de acuerdo al profesional que va a actuar y cómo deben interactuar esos, esos profesionales y una mirada desde la preparación física, porque muchas veces en estas edades el DT va a tener que ser también PF. Entonces, ¿qué tengo que mirar, qué no tengo que mirar, qué tengo que prestar atención y prestar especial atención? ¿Sí? Entonces, esta dinámica de la lesión o la prevención de lesiones se da por un mecanismo multidimensional. ¿Tá? Nunca una lesión es producto de una sola cosa. Eh, puede ser distintos factores que son los que intervienen, pero principalmente se centra en un problema educativo. Entonces, estos mecanismos preventivos son entrenables. ¿Tá? Y que es, de alguna manera,
un poco engorrosos poderlos abordar desde una sola disciplina. Porque si yo entiendo que cada agente que interviene en este proceso tiene, y desde su campo específico, como dije recién, un rol categórico y relevante. Entonces, esto tiene que acreditar de alguna manera una didáctica especial que debe y puede ser planificada y tiene que estar implementada y supervisada por alguien. En cuanto a términos de el tratamiento de una lesión, quien va a estar a cargo es el jefe médico. Si estoy en una institución donde yo tengo un cuerpo médico, el médico a cargo o el médico tratante es el jefe médico. Y después todo el resto está supeditado a lo que el jefe médico diga. Entonces yo tengo en un proceso de rehabilitación, tengo el médico que es el jefe médico, quien va a dar el alta médica. Tener el alta médica no quiere decir que tenga la posibilidad de insertarlo inmediatamente en el campo de juego, todo lo contrario, sino que después tengo que tener el alta kinésica, dependiendo el tipo de lesión, va a pasar por el kinesiólogo. Una vez que el kinesiólogo le da el alta kinésica, viene con el profe, que por lo general muy pocos clubes lo tienen, el profe redactador, que trabaja en conjunto con el kine o con el fisio. Entonces también se le va a dar una alta física o una alta deportiva. ¿Tá? Y el profe del grupo es quien le va a dar el alta competitiva. Es decir, que el proceso desde la lesión pasa por el médico, pasa por el equipo interdisciplinario que trabaja en su rehabilitación y después de tener alta médica, el alta kinésica, el alta deportiva, va a tener el alta competitivo, que se lo va a dar el PF, le va a decir el técnico, che, ya lo tenés a ritmo igual que el resto de los compañeros, para que pueda competir sin riesgo de volver a lesionarse o recaer en esa lesión. ¿Tá? Fíjate, las intervenciones son específicas de acuerdo a la profesión. Entonces yo tengo que compensar, por un lado, técnica de movimiento, la alimentación, el entrenamiento invisible del sujeto, porque hay muchas lesiones que tienen que ver con la no tenencia de hábitos, hábitos motores, hábitos saludables, que tiene que ver con su entrenamiento invisible, con déficit de fuerza, de flexibilidad, de estabilidad, de conciencia corporal, de la postura y la marcha, ¿tá? Estudios clínicos, la salud bucal. Es muy común, bueno, no sé si es muy común, pero en los grandes clubes sí es común que involucren la salud bucal, que tengan un odontólogo trabajando en el club al servicio de los chicos, sobre todo en divisiones inferiores, ni hablar en primera división. Y el psicólogo deportivo. La psicología deportiva es fundamental y categórica. Eh, Cada uno desde su área va a hacer los aportes necesarios para dos cosas. En la prevención es importante que todos estos temas estén abordados y que se los pueda tratar sin que el jugador llegue a una lesión. Eso es lo óptimo. Trabajar para que el jugador no se me lesione. Hay lesiones que son inevitables. Una lesión por trauma, por ejemplo. Se me cae, se me golpea, se me quiebra, el producto del juego, es inevitable. Ahora, el desgarro, la contractura, el burnout, todos esos son factores que hacen a una lesión y que son tratables y prevenibles antes de que se instalen en el jugador. Si yo tengo la posibilidad de mirar en forma ascendente cómo sería este proceso, digo, desde el kinesiólogo en adelante, la marcha y la postura, los preparadores físicos sobre las capacidades y hábitos motores, el nutricionista en su rol de aportarle la mejor alimentación, los tips para el desayuno, los tips para la merienda, el preentreno, el postentreno, y te aseguro que con poco se hace mucho, con poco se hace mucho. El médico odontológico y el psicólogo, la salud bucal, la salud psíquica y clínica,
hay muchos factores que intervienen desde afuera, el contexto social, el contexto familiar, tienen una incidencia categórica, chicos que son muy buenos y que de repente bajan su rendimiento y vos te das cuenta a lo largo del tiempo que los factores familiares inciden un montón, que mamá y papá se separaron, que papá está en otro lado, que mamá no participa. Entonces, todas esas cuestiones son influyentes y son categóricas. Y el entrenamiento invisible que tiene que ver con el sujeto, exclusivamente con el deportista. Pero está todo íntimamente relacionado. Lo último, digamos, la punta de la pirámide es el jugador. Pero en la base estamos todos los profesionales que intervenimos en su proceso formativo. Ese equipo interdisciplinario del que hablamos, que está compuesto por el profe de educación física, el kin, el médico, el psicólogo, el odontólogo, el nutricionista, deben trabajar en equipo. Si yo no soy capaz de trabajar en equipo, no soy capaz de poder hacer una buena prevención, tener una buena mirada, tengo que tener esa apertura de escucha, tengo que tener esa apertura colaborativa desde mi rol, desde mi función, desde mi lugar en este equipo interdisciplinario. Entender que cuando la lesión está instalada, el responsable es otra persona y no soy yo, que es el médico y tengo que escucharlo, por más apuro que yo tenga porque ese jugador vuelva, ¿sí? Y recordemos que en edades tempranas, dependiendo del tipo de lesión que el jugador tenga, apurarlo va a significar romperlo, romperlo en todo sentido, ¿sí? Un chico que juega por más que esté apurado por él venir a jugar y él quiera jugar, si no está en condiciones de jugar, no debe jugar. Bien, eh, en este sentido, ¿qué tenemos que prestar atención? Eh, Fíjate vos lo que yo le sumo a todo esto, ¿tá? En cuanto a la prevención. El desarrollo de la conciencia corporal, el saber compensar las capacidades de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. Es decir, que en este punto tengo que considerar la evaluación. Yo no voy a mejorar lo que no evalúo. Si yo no tengo un proceso evaluativo, difícilmente puedo tener un proceso de mejora. Porque si no controlo, no sé cómo voy mejorando. ¿Sí? Sabiendo que cada chico aprende de forma distinta y de que cada uno de los sujetos va construyendo su propio aprendizaje de manera individual. Entonces los tiempos son distintos. Tengo que aprender a acompañar ese proceso. Es un proceso. Por lo tanto, tengo que identificar en cada uno de mis estudiantes o de mis jugadores cómo ellos van adquiriendo ese conocimiento y cómo es el proceso de aprendizaje de cada uno. Recuerden que en las clases anteriores vimos que cómo uno aprendía, había distintos factores para adquirir ese conocimiento, ¿tá? Y que era la forma práctica, de la forma que yo más aprendía, una forma visual, una forma auditiva, ¿tá? Una forma práctica, pero no todos impacta de la misma manera. No todos procesan al mismo ritmo y al mismo tiempo. Por lo tanto, no puedo pretender que todos entiendan tan rápido como yo pretendo. Yo me tengo que adaptar a ese proceso. Entonces, hábitos motores saludables por un lado, la evaluación de la flexibilidad, la evaluación de la capacidad mioactivadora, o sea, fuerza, la evaluación de la estabilidad, equilibrio y propiocepción. Es importante acompañar esto, muchachos, y tener la, digamos, la posibilidad de poder evaluar permanentemente. Si tengo la posibilidad de trabajar e interactuar con un PF, mucho mejor. La tarea se hace mucho más fácil. Recuerden que en estas edades de 8 a 12 años, y yo me enfoco mucho en eso, eh, tenemos que ser responsables nosotros en el desarrollo de cada uno de los chicos. Nuestro, nuestro rol es formador, no es el de ganar. Ganar es una consecuencia de, si yo hago bien mi trabajo, probablemente ganar venga de la mano de que yo hice bien mi trabajo. ¿Sí? En las etapas formativas,
El deporte se presenta como una actividad generalmente segura, donde el riesgo de lesiones graves, como las de ligamento cruzado, es significativamente menor que en la adolescencia. Ya desde la adolescencia en adelante, una lesión, entre comillas, común, digamos. Sin embargo, este periodo es una ventana de oportunidad crítica. Eso no dejemos de mirarlo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque para el aprendizaje motor, sobre todas las cosas, pues fíjate vos que el punto A yo pongo hábitos motores saludables. Entonces, esta ventana de oportunidad que se abre especialmente para el aprendizaje motor, ya que es el momento ideal para que los chicos puedan desarrollar técnicas de juego correctas, pero desde el inicio, permitiendo que estos movimientos se automaticen antes que los cambios físicos que vienen producto de la pubertad. ¿Se entiende, no? Entonces, consolidar eso previo al pico máximo de crecimiento. Estamos ahí, ¿no? Vamos a la que sigue. Eh, si nosotros vemos y analizamos las cadenas musculares, vamos de abajo hacia arriba, ¿qué tendremos que mirar? Y una plantigrafía y barodopometría. ¿Qué son estos estudios? Ver la pisada y cómo es la estructura del chico desde la posición parado. ¿Sí? La evaluación postural integral y el análisis del engrama de marcha, es decir, si hay algún déficit en la biomecánica de la marcha, para poderlo corregir y ayudar a la corrección de esos fallos. El historial de enfermedades es categórico, saber qué tipo de enfermedad, si tuvo poliomielitis, probablemente tenga dificultades motoras irreversibles, en las cuales desde la terapéutica corporal podamos ayudar en alguna medida, pero no vamos a hacer que sea una mejora significativa. Ver el historial de lesiones que tuvo. Hay muchas lesiones que vienen por falta de alimentación y ahí el nutricionista tiene un carácter recontra mil importante. Chicos desnutridos desde la primera infancia y no tiene posibilidades en el alto rendimiento. ¿Tá? El historial de análisis clínicos, estudios ortopédicos y otros estudios que ustedes crean y consideren convenientes a la hora de ponerlos en consideración. Fíjate vos, desde el odontólogo, la salud bucal, la higiene bucal, enseñarles a limpiarse los dientes, la boca, prevención de infecciones, porque esto también tiene que ver con este esquema de Brody que dice ahí, que la interrelación que había con la cabeza, el cuello y el tórax, ¿sí? Y la columna vertebral. Y cómo de alguna manera, desde la posición de mi boca y la estructura de mis dientes, y cómo afecta, por ejemplo, si a mí me faltan piezas dentales, la mordida se deforma, y cómo eso también interfiere en el equilibrio, en la postura, ¿tá? Por eso acá fíjate ahí en la placa dice interacción con el kinesiólogo y el PF, junto con el odontólogo. ¿Tá? Ese esquema de Brody tiene que estar valorado por el odontólogo y ver de qué manera interactuamos con el kine para poder corregir y ayudar en ese proceso. Es inevitable para nosotros caer en esta función, que es una tarea extra, eh, inexorablemente nuestra, que es educar en relación a la selección de los alimentos, los criterios de distribución semanal, prepartido, postpartido, los hábitos durante los diferentes periodos de entrenamiento deportivo, qué hacer en pretemporada, qué hacer en competencia, qué hacer en el periodo de descanso, cómo alimentarme, cómo cuidarme, en relación a la forma de la preparación de los alimentos, si los tengo que cocinar, si los tengo que limpiar, lavar, cómo, la suplementación deportiva. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué no puedo tomar? ¿La creatina sí? ¿La creatina no? ¿A qué edad puedo dar? ¿A qué edad no puedo dar? ¿Proteína? ¿Suplementos? ¿Ganadores de peso? ¿Anabólicos esteroides? Sí, no, ¿por qué? ¿Ah? Todo esto hace a esa tarea educativa. Y sabemos
las consecuencias nefastas que puede tener si yo no lo hago. Que el chico consuma sustancias que no son convenientes para la edad, para el momento evolutivo, o que están prescritas por un código que es el antidoping, y que si bien en inferiores no tenemos antidoping, pero sabemos que son nocivas para la salud, probablemente también esté coactuando y coercionando ese desarrollo eh, del chico futuro. Estoy hipotecando el deportista, porque seguramente va a tener una deserción deportiva a mediano plazo. ¿Cuáles son los criterios y miradas significativas en estas edades? Que, a ver, análisis de trauma u obstáculos emocionales que limiten el rendimiento deportivo. ¿Tá? El enfoque en la mirada del rendimiento deportivo, en lugar de etiquetar los ejercicios como prevención de lesiones, sería más efectivo y motivador para estas edades presentarlos como un entrenamiento para mejorar el rendimiento y la potencia de la agilidad, por ejemplo. ¿Tá? Y no encasillarlo en que guarda con la lesión. Creo que es importante no estigmatizar a la lesión, ¿tá? De decir, che, la lesión es mala, sin duda que es mala, pero no que sea el talón de Aquiles nuestro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Cambiarle la mirada, nada más. Trabajo no solo en terapia, sino también acompañando al deportista en el proceso de entrenamiento, la competencia, y sobre todo con intervención a nivel del grupo familiar. Cuando son chicos, la contención es fundamental, pero también está involucrada la familia, porque la mamá, el papá es quien lo acompaña al centro médico, lo acompaña al centro kinesiológico, lo acompaña al entrenamiento. Entonces también educar y formar a la mamá y el papá en esto. Desarrollar y evaluar y preparar evaluaciones específicas para fuera y dentro del campo de juego, que lo pueda de alguna manera controlar la mamá, el papá. ¿Tá? Tener esos parámetros que el papá y la mamá puedan seguir y decir, che, sí, esto lo sigue, lo hace, ¿tá? En cuanto, por ejemplo, a la alimentación, el cuidado del entrenamiento invisible, a la hidratación, ¿tá? Al consumo de determinados alimentos que deba hacer y que no deba hacer. Tareas eminentemente educativas en relación con las funciones mentales apropiadas para la salud deportiva. ¿Ah? Evitar el burnout, sobre todas las cosas. Acuérdate que el burnout era el síndrome del cerebro quemado. No quiero más, basta. Y dejo porque me canso, ya no me motiva, perdí motivación, no me gusta más nada, no quiero entrenar, no quiero jugar, veo la pelota y lloro. Evitar eso sobre todas las cosas. Aprovechar de alguna manera esta igualdad biomecánica entre los 11 y los 12 años. En esa edad, los chicos suelen aterrizar de saltos con niveles similares, por ejemplo, en la flexión de rodilla y la alineación. La disparidad de riesgo de género surge después, viene después de la eclosión puberal, es decir, antes de la eclosión puberal, las chicas y los chicos hay una cierta igualdad en cuanto a estos parámetros. Eh, Entrenar ayuda a consolidar patrones sanos a través de un crecimiento, eh, eh, de que este crecimiento acelerado aumente las palancas óseas y dificulte el control del tronco, todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, tener cuidado en eso, qué doy, cómo lo doy, cómo aprovecho esta etapa previo al estirón y post estirón. ¿Tá? Bien, en una mirada mecanicista, en la prevención, vamos a ver que tenemos que interpretar desde la anatomía funcional con énfasis en la postura y el análisis de asimetrías, los desbalances musculares. Si lo hago desde la psicoquinética, procurar modificar los viejos incorrectos engramas sensoriales y motores, trabajando intensamente en los nuevos automatismos. Y desde un enfoque psicoemocionalista, entiende que atrás de un estado de lesión recurrente encontramos una historia de traumas y conflictos psicológicos no resueltos que influyen en esta disposición.
Estas tres posturas yo creo que son válidas, que no es que una tiene la verdad sobre la otra, sino que para mí, desde lo personal y mi experiencia en 30 años de fútbol, eh, se dan las tres miradas. Entonces yo no tengo que descartar ninguna de las tres posibilidades que se me puedan plantear. La práctica de estiramientos eh, tiene que estar. Es muy común ver que el chico termine la práctica y se vaya y que no haya un proceso de vuelta a la calma con estiramientos. La elongación, y cuando veamos en la otra materia la flexibilidad, vamos a ver tiempos de duración y ejecución y para qué sirve entrenar antes, durante y después de cada práctica. ¿Sí? La flexibilización del origen de las cadenas musculares. Nosotros estamos regidos por cadenas musculares anteriores y posteriores, diagonales, lineales, de flexión y de extensión. Entenderlas es fundamental para poder ayudar a prevenir una lesión muscular, por ejemplo, también. El hábito en la simetría y compensar esas simetrías y asimetrías. Es decir, que es derecho que también domine la izquierda. ¿Tá? Si trabajo la derecha, trabajo la izquierda. Muchas veces una lesión viene por falta de trabajo del lado inhábil. ¿Tá? Entonces, un chico que no es simétrico. Entonces, compensarlo es muy bueno. Eso es desde la amplitud de movimiento. Bien, en todos estos factores que, de la amplitud de movimiento que son importantes, vemos que hay criterios que son evaluables, como por ejemplo, todo está relacionado, pero tengo niveles mínimos de adquisición, simetrías y asimetrías, lo que hablaba recién, diferencia entre un estiramiento asistido y no asistido, entre un estiramiento activo y pasivo, y la proporcionalidad de la flexibilidad y de los rangos articulares de una cadena extensora y de una cadena flexora. ¿Ah? Todo eso hacen a una buena salud musculoesquelética. Y con una sola evaluación estándar puedo obtener todos estos datos o todos estos índices que me digan, che, este chico no llega a un nivel mínimo de flexibilidad, mira vos, tiene una simetría porque llega más de un lado que del otro. eh, si yo lo asisto, llega un poco más o no llega más. ¿Tá? Mira, del lado flexor está más laxo que del lado extensor. ¿Tá? Entonces, diseñar ejercicios para evaluar y que me puedan dar en una sola mirada, en un solo pantallazo, todos estos parámetros. La fuerza es categórico. En la próxima clase de la otra materia lo vamos a ver. Factores míos neuronales y factores activadores. ¿Tá? Vemos que son factores importantes la fuerza como compensador de asimetrías, eh, la fuerza excéntrica como un valor o como un componente importante para la ganancia de la fuerza, ¿tá? Eh, la, la fuerza como el recurso para lograr la proporcionalidad del agonista con el antagonista, etcétera. Para la estabilidad, para lograr esa compensación en el equilibrio dinámico, puedo tener una proporción bilateral de lado simétrico y asimétrico, puede ser simétrico simultáneo o una sumatoria unilateral. Entonces, puedo verlo en test de fuerza y de salto, en una plataforma de salto. O si no tengo plataforma, lo puedo hacer con test como el saltar y alcanzar. Y puedo observar no solamente la distancia del salto, sino ver los aterrizajes y la toma de contacto con el piso y la estabilización inmediata. Logro el mantenimiento de las posiciones específicas para las dos cinturas, cintura escapular y la cintura pélvica, y otros núcleos articulares como el tobillo, la rodilla y la cadera. Eh, es exclusivamente con las pruebas de estabilidad sobre todas las estáticas, ¿tá?
eh, el inconveniente y dice, inhiere en el factor de aprendizaje, ya que el sujeto logra mejorar luego de algunos intentos. ¿Tá? Es decir, que eh, yo tengo que de alguna manera proporcionar la posibilidad de que la repetitividad vaya afianzando, ¿tá? Ese movimiento, ese patrón de movimiento. Pero no debo excederme en la cantidad de repeticiones. ¿Tá? Sí en la variabilidad, pero no en la repetición. Por eso muchos ejercicios no lo tengo, no muchos, todos los ejercicios no debería repetirlo a lo largo del tiempo siempre. Sí el concepto con variabilidad. En cuanto a los hábitos motores, en la entrada en calor tiene que ser fundamental, tiene que tener el chico el concepto de que la entrada en calor no es una instancia cualquiera, es una instancia en donde me va a ayudar a prevenir las lesiones y me va a predisponer para que el rendimiento en el partido sea óptimo. El enfriamiento final, que es la vuelta a la calma, cómo drenar sin perjudicar el rendimiento subsiguiente, qué recursos puedo utilizar para ayudar a ese proceso y acelerar ese proceso de recuperación. Y las pausas de recuperación, qué recursos utilizo para ese proceso propiamente dicho de recuperación. ¿Va? Bien. Eh, el descanso nocturno para los adolescentes que ya son activos sexualmente, recomendaciones de la vida sexual, los descansos diurnos, el trabajo y el estudio, la tecnologización del tiempo libre. A ver, este aparatito nos está consumiendo a los chicos de una manera categórica. Mayor tiempo frente a las pantallas nos limita un montón. Necesitamos que los chicos pasen sus tiempos libres en el potrero, que pasen sus tiempos libres no con la tecnología, sino con el juego, en contacto con el juego. Sacarlos de eso. No es tarea sola para nosotros o para el PF. Todos tenemos que colaborar en eso. El médico, el kinesiólogo, el psicólogo, todos estamos implícitamente involucrados en esta formación integral del jugador, que entienda que cada instancia y que cada rol que nosotros desempeñamos en esta cadena es categórico para esa función de nuestros jugadores. ¿Tá? Se trata de uno de los factores quizás más importantes a la hora de prevenir lesiones musculares. ¿Tá? ¿De qué hablamos? De la conciencia corporal. Su desarrollo acredita una intervención intencional y planificada. Inicialmente la podemos dividir en muscular y articular. ¿Qué es la conciencia corporal? Es tomar conciencia de cómo es mi cuerpo y de qué estado tiene y de qué condición tiene en cada momento de ejecución de un determinado movimiento, ya sea en reposo o en movimiento propiamente dicho. Si vemos desde lo muscular, vemos el estado, si está contraído o está relajado, si tiene máxima tensión o mínima tensión, o una tensión regular. Si hablamos desde lo articular, vemos la posición de las articulaciones, si está en flexión, si está en extensión, flexión, extensión, abducción, ¿tá? Eh, del recorrido angular que hace, si es completo o no, ¿tá? Por ejemplo, una conciencia corporal acostado con los ojos cerrados y juego con los brazos como si fueran las manecillas de un reloj y le pido al chico que me marque una determinada hora, por ejemplo, a las 4 de la tarde, y que haga el movimiento, que sean las 3 de la tarde, tire un cuadro, que sean las 12, que sean las 6 de la tarde, todo eso, a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, bueno, todo eso que pueda él en su conciencia corporal saber cómo van sus brazos, ¿tá? Es categórico. Del estado, tensión y relajación, como decía, de la graduación del nivel de estiramiento, de la magnitud de la fuerza.
¿tá? En cuanto a lo articular, durante la posición, durante las acciones, las tomas de peso corporal, el recorrido angular simple, complejo. ¿Tá? Bueno, hasta acá llegamos con este tema de lesiones preventivas. Quiero dejar como eh, mensaje final una serie de tips que son importantes a estas edades. Enseñar el aterrizaje suave es importante. Se debe enfatizar el aterrizaje siempre desde la parte delantera del pie, ¿tá? Del metatarso y rodar hacia el talón, manteniendo siempre las rodillas y caderas flexionadas para absorber el impacto. Hay dos tipos de saltos que yo siempre les digo a los chicos, saltos duros y saltos blandos. Entonces, este tipo de suave, de un aterrizaje suave corresponde a un salto blando, ¿tá? Para que no, ese impacto no repercuta sobre las articulaciones. Alineación de la rodilla sobre el pie. Es vital entrenar a los deportistas para evitar el valgo dinámico, ¿tá? Cuando las rodillas se colapsan hacia adentro, es decir, que hace para adentro la rodilla. ¿Ah? Al saltar, aterrizar o realizar cambios de dirección, que la rodilla no haga ese valgo. ¿Tá? Entonces debo fortalecerlo. El control del tronco, del core, que ya lo vimos. ¿Tá? Un tronco estable previene desplazamientos laterales excesivos que puede sobrecargar la rodilla. Para esto nos valemos de, por ejemplo, ejercicios sencillos de estabilidad de columna, son fundamentales. Juegos de equilibrio y propiocepción, incorporar actividades que desafíen la estabilidad, como por ejemplo mantenerse en un solo pie sin usar, eh, eh, por ejemplo, superficies lisas, superficies inestables, ¿tá? Hacerlo en forma competitiva, de una manera lúdica. Esto va a mejorar la capacidad del sistema nervioso para proteger esas articulaciones. Yo siempre digo, en esto hay que prescindir de la venda, sobre todo a nivel del tobillo. ¿Por qué? Porque la venda anula esos analizadores de movimiento de la articulación y las adormece. Por lo tanto, es más susceptible de lesionarse esa articulación que si yo trabajo este tipo de ejercicios, por ejemplo, de equilibrio y propiocepción, eh, para fortalecer esas estructuras. ¿Tá? El fortalecimiento del equilibrio, aunque, aunque no usemos pesos grandes, es importante trabajar la fuerza de los isquios, por ejemplo, ¿tá? De esa cadena posterior para equilibrar la fuerza de los cuádriceps. La relación cuádriceps-isquio es del 70%. Es decir, si yo tengo 10 de cuádriceps, tengo que tener 7 de isquio. ¿Tá? Una flexibilidad dinámica, fomentar, es fundamental lo que decía hace un ratito, eh, las rutinas de estiramientos y movilidad articular, ¿tá? La amplitud de movimiento, y tengo que crear ese hábito de entrenar la flexibilidad antes, durante y después. Ya vamos a ver cuando tengamos la clase de flexibilidad los tiempos de aplicación en cada momento, porque no siempre o no se estira siempre de la misma manera. En cada momento de la práctica hay un tiempo de duración, un tiempo de ejecución y tiene cada forma o cada momento su forma para trabajarla. ¿Tá? Y sobre todas las cosas, la variabilidad de los planos de ejecución, planos de movimiento, ¿tá? Que puede hacer desplazamientos laterales, diagonales, rotatorios, etcétera. Bueno, espero que le haya servido y hayan disfrutado de esta clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, me las hacen llegar y estamos abiertos a las consultas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.